Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a comenzar nuestro webinar de este mes. Como cada uno de los meses que llevamos a cabo estos webinars con consejos muy interesantes sobre el tema de cómo aprender a manejar mejor nuestras finanzas. Recuerden, a nuestros auspiciantes están en sus pantallas. Son gracias a ellos que podemos llegar con este webinar sin ningún costo y que son nuestros auspiciantes del programa de educación financiera Tus Finanzas. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, administra tus riesgos y conoce sobre seguros. Vamos a hablar un poquito sobre este tema que está un poquito de moda, justamente con toda esta situación que estamos viviendo en el país, pero vamos a ir inclusive un poquito más allá de cómo aprender a manejar y administrar mejor nuestros riesgos. ¿Qué esperamos de ustedes el día de hoy? Vamos a estar aproximadamente por 25 minutos, ¿sí? Tengan papel y lápiz a mano para que puedan anotar sus preguntas. Al final de la presentación, ustedes van a escribirnos internamente por el chat para poder nosotros solventar cualquier inquietud o pregunta que tengan ustedes. Muy bien, el día de hoy vamos a ver 5 consejos para poder administrar mejor nuestros riesgos. El consejo número 1. Bueno, vivimos en un mundo con algunas incertidumbres, sobre todo ahora en nuestro país, los fenómenos naturales, ¿no? La mayoría del tiempo nosotros no conocemos el riesgo al que estamos expuestos diariamente. El riesgo en realidad es parte de nuestra vida y el no reconocerlo es tan peligroso como no saber sobre él. Evitemos que nosotros y nuestra familia pasemos algún tipo de contratiempo que comprometa el porvenir con estos 5 principios de administración de riesgos que empezamos a compartir justamente ahora con el consejo número 1 que habla sobre chequear nuestra salud financiera. El primer principio y la primera recomendación que les hacemos nuestros queridos amigos es que tenemos que hacer una revisión, pero una revisión objetiva, una revisión crítica de un presupuesto familiar o personal que estemos manejando. Esto por el bienestar de nuestra salud financiera. Sin embargo, si tú no tienes todavía un presupuesto, te animamos a que puedas entrar en nuestra página web www.tusfinanzas.es y puedas revisar cómo armar un presupuesto, un plan para controlar esos gastos. Y si es que ya lo tienes, piensa en básicamente cuáles son estos gastos imprevistos o esos gastos variables no planificados. Si tú puedes analizar y puedes ver que están aumentando en el día a día y sobre todo en estos últimos meses, entonces es un síntoma de falta de planificación financiera. Para esto nosotros te recomendamos una herramienta que también la puedes descargar de nuestra página web, que es esta herramienta del 50-40-10. Ya la hemos explicado y justamente es una herramienta tanto de planificación como también de control, en donde nosotros podemos recomendarte cómo determinar tus ingresos, cómo determinar tus gastos necesarios, a los cuales el 50%, es decir, la mitad de tus ingresos, están enfocados a satisfacer. Luego tenemos cómo determinar las deudas, el consumo, es decir, el estilo de vida y deudas. Y aquí máximo tiene que ir un 40% de nuestro presupuesto. Y obviamente debemos manejar estas metas financieras a través de un ahorro, ¿verdad? Y aquí mínimo debemos tener un 10% de nuestros ingresos mensuales. Entonces, tú puedes tomar esta herramienta, la 50-40-10, y puedes aplicarla como un test para ver cómo está tu salud financiera. Si tus porcentajes están demasiado disparados, si tal vez tienes en ahorro cero o tu estilo de vida, deudas y consumo está muy por encima de tus gastos necesarios, entonces déjanos decirte que estás con un problema de salud financiera. Entonces, por eso es que este primer principio habla de chequear nuestra situación financiera, porque eso nos ayuda a saber dónde exactamente estamos de este momento y hacia dónde queremos ir.
El consejo número 2 habla de convertir nuestras debilidades en objetivos. Una vez que hemos revisado críticamente nuestro presupuesto y vemos que nuestra salud financiera tiene algunos inconvenientes, entonces debemos establecer un mecanismo para tratar de tomar todas estas debilidades y convertirlas en objetivos. Bueno, aquí también tenemos una herramienta, ¿no? Nuestras metas de SMART, que también las puedes ver en nuestra página web, pero también debemos de establecer un plan de acción, porque muchas veces tenemos estos gastos innecesarios, por ejemplo, en diversión, o tal vez tenemos demasiadas deudas. Entonces necesitamos hacer un plan para controlar esas deudas, para eliminarlas, para tratar de manejar mejor estos gastos variables que son. Entonces, lo que necesitamos es determinar qué exactamente es lo que está pasando que causa este estancamiento financiero. Entonces, dentro de este plan de acción para controlar los gastos no planificados, primero establece la meta clara, es decir, todas estas debilidades y transformas en objetivos. Haz un plan de acción. Este plan que diseñes debe ser realista, ¿no? Y hay que establecer objetivos claros sobre los rubros que más incomodan tu salud financiera. Pues bien, entonces, con este plan, con este segundo principio, podemos ir avanzando en, en- en estos principios de administrar nuestros riesgos, ¿verdad? El tercer principio habla de identificar a qué tipo de riesgos podríamos estar expuestos. Una vez que establecemos nuestros objetivos, ahora debemos pensar, bueno, en qué tipo de eventos son aquellos que podrían impedir lograr esos objetivos, ¿no? Esos objetivos, es decir, identificar qué clase de riesgos debemos enfrentar cada día. Entonces, mira, existen algunos tipos de riesgos que de pronto tú no los percibes o simplemente los pasas por alto. Por ejemplo, ¿qué tal si tienes un vehículo, ¿no? Y estás manejando tu vehículo y de repente alguien viene y te lo choca. O simplemente eh, por alguna situación X, tú chocas del vehículo, tú tienes la culpa. Y bueno, pues, ¿cómo vas a cubrir, cómo vas a enfrentar este riesgo, ¿no? ¿Qué tal si estás caminando tal vez por la calle, ¿verdad? Y de pronto no te diste cuenta una tapa de una alcantarilla o una vereda que está abierta o cualquier situación, viene alguien, de pronto te golpea con su auto. Entonces también es un riesgo, ¿no? ¿Qué tal, por ejemplo, si estás viajando? ¿Qué pasa cuando viajas? Hace algunas semanas atrás, por ejemplo, hubo un accidente que gracias a Dios no pasó a mayor situación. Un avión cuando estaba aterrizando en la ciudad de Cuenca perdió pista, pero el piloto rápidamente hizo una maniobra. ¿Qué tal si tú estás viajando en ese avión y pasa algo en ese avión y justamente no tienes una cobertura? Es un riesgo que latente, ¿no? Entonces, ¿qué tal también si, por ejemplo, en tu trabajo hay mucha gente que está enferma y tienes el riesgo ahí de contraer una enfermedad, una gripe, un virus, alguna situación de esta, ¿no? Ahora que nuevamente está el tema de la gripe, esta, la H1N1. Entonces, hay riesgos también en nuestra casa. Mira, por ejemplo, un incendio, un terremoto como el que acabó de ocurrir. Entonces, la verdad es que debemos considerar todos estos tipos de riesgos de los cuales estamos expuestos. Entonces, mira, algo que quería comentarte es un riesgo no necesariamente es algo que amenaza tu vida, sino algo que pone en peligro tu estabilidad financiera. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, por ejemplo, una enfermedad de pronto o un choque pequeño en tu vehículo no es algo que de pronto va a poner en riesgo tu vida, ¿no es cierto? Que amenaza tu vida. Pero si no tienes el dinero, si no tienes la cobertura de ese riesgo, ¿cómo vas a afrontar este imprevisto? Entonces, obviamente eso crea una inestabilidad financiera. Por ejemplo, si tu objetivo es reducir los gastos, ¿qué podría pasar que pueda impedir lograr tu objetivo, reducir los gastos? Tal vez un accidente, una enfermedad, no sé. Tú puedes pensar ahí en tu mente y decir, bueno, ¿qué podría suceder en mi vida cotidiana que pueda impedir que yo cumpla este objetivo de reducir los gastos, ¿no?
Entonces, muy bien, una vez que tienes el panorama claro sobre qué tipo de riesgos enfrentas cada día, ¿cuál es el siguiente paso? Pues encontrar una solución, ¿no es cierto? Ahora la solución, podemos decir que relativamente ya tiene un camino un poquito más expedito para llegar a cumplir con este objetivo, ¿no es cierto? Entonces llegamos, mira, hasta a nuestro consejo número 4, en la cual nos habla de, en nuestro principio número 4, clasifica los riesgos. Aquí tendremos que clasificar nuestros riesgos considerando unos factores. El primer factor es si es que los puedes controlar o no estos riesgos. Y la segunda cosa que debes de considerar es qué probabilidad hay de que ocurran. Muchas veces decimos, bueno, tal vez no hay mucha probabilidad de que ocurra, pero bueno, ¿valdría la pena arriesgarte? ¿Qué dices tú? Entonces, es importante que aquí identifiquemos estos riesgos, si son manejables, cuáles riesgos no son manejables, cómo evaluar la posible ocurrencia de ellos. ¿Para qué? Para poder mitigarlos. Para ello debemos entender la naturaleza de estos riesgos. Y justamente nos lleva al consejo número 5, ¿sí? Al principio número 5. Aquí vamos a hablar sobre qué tipo de acciones debemos tomar para mitigar estos riesgos, ¿no? Entonces, una vez que has identificado los riesgos que enfrentas, podemos dar pasos para prevenirlos o evitarlos. Algunas acciones que podemos tomar es, te tomo para que en consideración, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias vamos a utilizar para manejar los riesgos? Pues bueno, aquí tenemos básicamente dos tipos de estrategias. La primera estrategia es para prevención, es decir, antes de que se presente el riesgo. ¿Qué significa esto? Antes de que se presente el riesgo, yo puedo afrontarlo a través de qué? De un ahorro, tal vez un fondo de ahorro de emergencia, que lo tengas ahí. Como lo hemos explicado en otras ocasiones, un fondo de ahorro de emergencias equivale a 3 meses mínimo de tu presupuesto mensual. Los expertos en finanzas recomiendan que sea 6 meses, pero si tú aún no puedes llegar a este fondo de ahorro de emergencia, pues el día de hoy es una buena opción de empezar de iniciar este fondo de ahorro de emergencia. Otra estrategia de prevención, y aquí estamos hablando de cobertura, esa es la palabra clave, es a través de un seguro, una póliza de seguro, que vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esto. Entonces, mira, estos dos, los ahorros y el seguro, son estrategias de prevención. La segunda tipo de estrategia son las denominadas estrategias de reacción. Es decir, el riesgo ya no es riesgo, sino que ya ocurrió, ya sucedió. Entonces, ¿y ahora qué hago? No tengo ahorros, no tengo un seguro. Entonces, muy bien, ¿qué estrategia, qué decisión puedo tomar para reaccionar ante esta circunstancia que no estaba planificada? Entonces, aquí la primera opción es sacar un crédito. Entonces, obviamente, depende cómo esté tu salud financiera. Este crédito va a comprometer tu salud financiera, recursos que sí los tienes o no los tienes disponibles, pero, sin embargo, es una buena estrategia para reaccionar. Otra estrategia, tú vas a decir, bueno, pues voy a trabajar más horas, voy a ver qué hago. Tal vez tomo otro tipo de trabajo en los fines de semana o compro y vendo cosas. Bueno, son estrategias de reacción. No vas a poder disponer de recursos inmediatos para solventar esta emergencia, ¿no? Entonces, por eso decimos de encontrar nuevas formas para ganar de dinero, pero ¿cuánto tiempo toma eso? Entonces, esto ya cuando estamos en el problema no es una solución inmediata. Otra estrategia es reducir los gastos. También es una muy buena estrategia y esto no solamente no hay que tomarlo en cuenta como una reacción, sino hay que tomar como una forma de vida. Siempre tenemos que revisar nuestro presupuesto y analizar qué tipo de gastos podemos reducir paulatinamente, inclusive a través de nuestra técnica PERC, que siempre les recomendamos, ¿no? Posponer, eliminar, reducir o conservar gastos.
qué gastos puedes reducir, qué gastos puedes eliminar, qué gastos puedes posponer. Entonces, todo esto es parte de estas estrategias de reacción. Y finalmente también vender algún bien que sea, te sirva como emergencia, tal vez un terreno, un carro. Entonces, pero sin embargo, tú sabes, en las condiciones económicas de hoy de nuestro país, el vender un bien no es que se lo va a hacer de forma inmediata. Entonces, básicamente esto va a tomar un tiempo. Por eso es importante que tomes en cuenta siempre, primero, las estrategias de prevención y obviamente puedes acompañarlas con estrategias de reacción. Entonces, hablando un poquito sobre qué se trata esto de contratar una póliza de seguro. Bueno, existen muchos tipos de seguros, ¿no? Seguros básicamente existen para ayudar a las personas a protegernos de los riesgos, a darnos una cobertura. Ningún seguro básicamente tiene un 100% de cobertura, ¿no? Pero sin embargo son una forma de protegernos contra la amenaza o la posibilidad de una pérdida. Por ejemplo, ahí ustedes ven en su pantalla un seguro de vida. Hoy día podemos salir a trabajar y quién quita que podamos tener un accidente o pasa alguna situación, hemos tenido alguna enfermedad y fallecemos. Si hemos tenido una póliza de vida, un seguro de vida, pues bien, nosotros fallecemos y obviamente ahí hay una cobertura que es por el tema de los gastos mortuorios, ¿sí? Pero también hay un valor que va a recibir tu familia cuando tú no estés. Imagínate, tú eres, contribuyes con el dinero para el presupuesto y tú ya no estás, entonces se queda desequilibrado el presupuesto. Entonces, este seguro de vida te va a dar una posibilidad de un poco equilibrar mejor las finanzas aun cuando tú no estés. Un seguro de salud. ¿Qué pasa si te enfermas, si tienes un accidente? No falleces, pero tienes un accidente y necesitas una operación. ¿Tendremos tal vez todo el dinero para poder afrontar esta emergencia? Mientras que, bueno, un seguro de salud te cubre el 100% cuando es una emergencia, un 80% aproximadamente cuando es una consulta médica, es decir, una consulta ambulatoria y 60% en medicinas. Entonces, bueno, eso es mucho mejor frente a no tener nada. ¿Qué tal vez un seguro de tu vehículo? ¿Tienes un vehículo? Pues bien, considera en cuidar tu inversión. Es muy importante que protejamos, que tengamos esa cobertura sobre nuestra inversión, así como del vehículo, también de una casa. No sé si tal vez tengas un negocio, ese negocio tienes mercadería y quieres asegurarlo contra incendios, contra robos. Entonces, mira, aquí hay algunas opciones que necesitamos ir considerando en el tema de los seguros. ¿Cuál es el beneficio de tener un seguro? Pues bueno, tenemos un monto de cobertura, como habíamos dicho, ¿no? Y la verdad es que posiblemente, por ejemplo, dependiendo del tipo de compañía y dependiendo del tipo de reclamo, de siniestro que tengas ahí en el seguro, podemos tener este acceso inmediato al dinero. Entonces, esto es muy importante que lo consideremos, ¿no? ¿Qué necesitamos antes de contratar un seguro? Pues bueno, necesitamos analizar cuáles son las coberturas, qué tipo de eventos están cubiertos y en qué condiciones. Por ejemplo, solo por citarte un caso, supongamos que tú tienes una enfermedad catastrófica, digamos que tienes cáncer, ¿no? Hay ciertas compañías que sí te cubren, pero después de cierto tiempo, porque tú ya tienes una enfermedad. Entonces te dicen tal vez 6 meses, un año, no sé, depende de la compañía. Te dicen tienes que estar asegurado durante ese tiempo y luego si tienes una cobertura, ¿sí? Y también te dan techos, ¿no? En cuanto a dónde te puedes atender, qué tipo de tratamiento dentro del país, fuera del país. Igual, por ejemplo, en el tema de las exclusiones, qué tipo de eventos no están cubiertos y en qué condiciones. Por ejemplo, te doy un caso. Tienes un seguro de vehículo y tú chocas y lamentablemente estabas en estado de embriaguez. Viene la policía y bueno, aparte de que te puede llevar preso, tienes una multa y en el parte que ponen que estabas en estado de embriaguez, entonces esa es una exclusión, es decir, no te cubren por haber estado manejando en estado de embriaguez. Pero si tú, por ejemplo, no estuviste en estado de embriaguez y chocas y tienes la culpa, pues eso te da una cobertura
a ti y a la persona a quien le chocaste, así que no te preocupes por eso. Ahora, ¿cuál es el proceso de uso? ¿No? ¿A quién tienes que llamar? ¿Dentro de qué tiempo? ¿Qué documentos necesitas presentar en caso de experimentar algún evento inesperado cubierto? Si el proceso de uso es muy engorroso, busca otra opción. Aquí realmente te recomendamos que siempre veas un broker de confianza, donde tú tengas un amigo. Un broker es un intermediario entre el cliente y la compañía de seguros. El seguro no te encarece por tomar el servicio del broker. Cuesta exactamente que lo contrates del seguro a través del broker como de la compañía. Pero la diferencia es que al tenerte un broker, ellos te ayudan a gestionar todo esto de aquí. Entonces, eso es parte del proceso de uso. Y finalmente, algo que tienes que considerar antes de contratar un seguro es el costo, el precio. No analices simplemente, bueno, aquí esta compañía me está dando más barato, supongamos en el caso de un vehículo. Muchas veces algunas compañías te dan una tasa más baja, pero el momento que tú tienes un siniestro, es decir, un reclamo, un accidente, te empiezan a poner un montón de pretextos y no te van a tramitar rápidamente el pago de tu seguro. Te van a decir, bueno, pero esto creo que sí estaba así mismo, o le vamos a dar una pieza de tu vehículo que es taiwanés y no te vamos a dar el repuesto original. Entonces, no analices siempre el precio, analiza las coberturas, las exclusiones y todo el proceso que implica la contratación. Entonces, averigua los otros puntos y después averigua el precio. Esto es muy importante que lo consideres. En resumen, queridos amigos de nuestro webinar del día de hoy, el primer principio es chequea tu salud, tu situación financiera, tu salud financiera, ¿no? ¿Cómo está esa salud financiera? ¿Cuáles son esos problemitas de ese presupuesto que estamos manejando? Esto nos lleva al segundo punto. Convierte tus debilidades en objetivos. Bueno, haz un análisis, aplica la evaluación 50-40-10 y mira qué debilidades necesitas transformarlas en objetivos para ir trabajando y mejorar esa salud financiera. Tercero, identifica los riesgos en tu vida. ¿Qué tipo de riesgos estás expuesto, no? Esto es importante porque no pienses que estamos libres de riesgos, ¿no? Como decíamos, cuando manejas, cuando caminas, cuando viajas, en tu trabajo, incluso en tu hogar, ¿no? El cuarto principio era clasificar los riesgos. Bueno, ¿qué tipo de riesgos puedo manejar? ¿Qué tipo de frecuencia puedo estar expuesto a estos riesgos? Entonces, es importante considerar todo esto. Y finalmente hablamos sobre toma control de tus riesgos a través de un plan de acción, mitigar estos riesgos, ¿sí? Tomar acciones concretas y considera contratar un seguro. Mis queridos amigos, si tienen alguna pregunta, pueden escribirnos a través del chat y con gusto vamos a contestarle. Vamos a dar un par de minutos.